Hola, mi nombre es Patricia Desdulzurrun, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, de la Unidad Integrada Balcarce, y los quiero invitar a ver el siguiente video en el cual abordaremos la temática de especies denominadas o consideradas malezas que también pueden ser de utilidad para el consumo humano. Así, de esta forma veremos la identificación de dichas especies, cómo poder reconocerlas a campo para poder colectarlas y también distintos tipos de recetas o preparaciones que podemos llegar a hacer con ellas. Agradezco la invitación a Ramona Palmieri y a Liliana Vigliancino del INTA Balcarce, quienes tuvieron la iniciativa de poder realizar esta pequeña capacitación. Y bueno, a continuación entonces veremos la temática en sí. Muchas gracias. Damos comienzo entonces de esta manera a esta pequeña capacitación sobre malezas comestibles. Dejo mis datos de contacto por cualquier duda o consulta que pudiera surgir al respecto. En primer lugar, vamos a comenzar definiendo qué se entiende por el término de maleza, que es un término antrópico, o sea que quiere decir que está definido desde el punto de vista del hombre, que califica o agrupa aquellas plantas que en un momento, lugar dado y en un número determinado resultan molestas, perjudiciales o indeseables en los cultivos o en cualquier otra actividad realizada por el hombre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Decimos que es un término antrópico porque en general en la naturaleza no hay plantas buenas ni plantas malas, sino que todas las plantas han surgido y están presentes en determinados sitios o lugares del planeta y luego han sido difundidas principalmente por las actividades del hombre. Es este mismo el que resulta qué plantas pueden considerarse atractivas o le sirven para algún fin y aquellas que no, que están interfiriendo justamente con cualquier tipo de actividad que el hombre plantea, las denomina como malezas o malas hierbas en general. Estudios realizados en momias que fueron encontradas y que se presume eran pertenecientes a la etapa de la Edad de Hierro, en su contenido estomacal se analizó que se encontraban presentes 66 especies diferentes de vegetales y 11 especies de semillas. Esto que refleja, la gran variabilidad que había hace muchos años atrás en cuanto a las pautas de consumo y al conocimiento de todas aquellas especies que pueden ser nutritivas sin generar ningún tipo de daño al ser humano. En ese momento las poblaciones eran cazadoras y recolectoras, por lo cual no se cultivaban todas estas plantas, pero sí tenían conocimiento de cuáles podían llegar a recoger y consumir. Actualmente se ha reducido enormemente la cantidad de plantas consumidas. Si fuéramos a una frutería, encontraríamos en el mejor de los casos alrededor de 20-25 especies diferentes de vegetales, mientras que en un mercado un poco más amplio podríamos encontrar alrededor de 40 o 50 especies en total. En general, según estudios de la FAO, se entiende que el mercado de alimentos a nivel mundial se concentra en alrededor de 100 especies, lo cual indica la gran cantidad de disminución que ha tenido en el consumo de especies vegetales por el ser humano y sobre todo en el conocimiento de todas aquellas plantas que pueden estar disponibles y que pueden ser realmente nutritivas en igual cantidad o inclusive mayor en algunos minerales o propiedades que aquellas plantas cultivadas. En cuanto a los atributos que podemos encontrar en estas especies, que como ya dijimos son denominadas o conocidas como malezas, uno de ellos, el que nos va a centrar en el día de hoy, es el atributo de la alimentación, pero también pueden llegar a ser utilizadas como especies aromáticas y muchas de ellas también tienen propiedades medicinales, que ya es una gama muy amplia de conocimientos al respecto. Antes de comenzar, dar algunas precauciones en cuanto a la recolección de estas especies. Principalmente no recolectar plantas en aquellos sitios que veamos que pueden llegar a tener algún tipo de contaminación, con presencia de basura, desecho de alguna fábrica o canales a cielo abierto. Especial cuidado con la presencia de heces de animales domésticos, sobre todo que pueden transmitir enfermedades como perros o gatos. Ante cualquier duda en la identificación de la especie, consulte algún organismo como INTA, facultad o organismos de investigación cercanos, ya que si bien muchas de las especies
pueden consumirse y son muy nutritivas, puede llegar a haber alguna especie que tenga alguna propiedad que haga que no sea posible su consumo. Siempre ingerir en pequeñas cantidades a modo de prueba, esperar 2 a 3 horas y ver si no nos genera ningún tipo de malestar. En general se cree que era la forma en la cual los indígenas antiguamente realizaban la prueba de nuevas especies. Y aunque la especie sea muy abundante, dosificar el consumo. ¿Sí? Aunque logremos juntar y colectar gran cantidad del material, tener en cuenta que cualquier sustancia consumida en exceso puede llegar a causar algún malestar. Y por último, lavar cuidadosamente con agua, la cual puede contener algunas gotas de lavandina, lavar y enjuagar cuidadosamente todo el material. A continuación, entonces, veremos las distintas especies que podemos llegar a encontrar y poder consumir en diferentes tipos de preparaciones, las cuales las vamos a definir en general por el nombre científico de la especie. El nombre científico en general está compuesta de 2 siglas, se asemeja a lo que sería el nombre y el apellido de una persona. Es un nombre en latín que se utiliza a nivel mundial y que es exclusivo e independiente para cada una de las especies. A su vez, cada una de estas especies también está acompañada de un nombre vulgar, lo que se asemejaría, por ejemplo, al sobrenombre de una persona. Esos nombres vulgares sí van a cambiar de región en región, ya que son nombres que se van dando a nivel cultural o a nivel de los conocimientos de cada una de las regiones del país. Comenzamos entonces con la primera especie, cuyo nombre científico es Coronopus didymus. Este es el nombre que, como les mencioné anteriormente, está en latín. También antiguamente se conocía con el nombre de Lepidium didymum y el nombre vulgar o el nombre común de esta especie es Mastuarzo. ¿Cómo podemos identificarla? Fíjense que a nivel de plántula tiene los cotiledones, que son las 2 primeras hojas que van a emerger, que están preformadas en la semilla. Los cotiledones son de forma entera, con un pecíolo que los une a la planta, y las siguientes hojas van a ver que son hojas muy divididas. Como característica de esta especie tiene un porte arrosetado, o sea que va a crecer a nivel del suelo, va a ir sacando varias hojas, pero no va a crecer en altura, sino que va a quedar a unos 2 o 3 centímetros de la superficie del suelo. Y tiene en general un olor bastante característico, que una vez que aprendemos a diferenciarlo, sí, un olor bastante fuerte que puede resultar desagradable inclusive, que como decía, una vez que aprendemos a diferenciarla nos va a servir justamente para identificarla. Las flores, como vemos en la parte inferior izquierda, son muy pequeñitas, de color blanco. Esta especie pertenece a la familia de las brasicáceas o crucíferas, por lo cual las flores van a estar compuestas por 4 pétalos de color blanco en forma de cruz, pero son muy pequeñitas. Bien, ¿qué preparaciones o recetas podemos llegar a hacer con el mastuerzo? En general, las partes tiernas se pueden consumir en ensaladas o cocidas como cualquier tipo de verdura. Es excelente, como dice acá, como condimento. Se puede agregar a la mayonesa o directamente sobre papas hervidas, lo cual le daría un sabor picante parecido al berro. Han sido hallados restos arqueológicos en el sur de Chile de aproximadamente 11.000 años antes de Cristo, lo cual señala su probable uso alimentario por los indígenas de aquella zona. Y bueno, en la parte de abajo tienen algunas de las características que podemos llegar a encontrar en esta especie en cuanto a contenidos de proteína y de diferentes minerales. Entonces, bien, dijimos que mastuerzo podemos consumir en ensaladas o se puede utilizar también como condimento, por ejemplo, sobre ensalada de papas, ¿sí? Con un sabor picante, lo cual lo haría justamente indicado para este tipo de opción. Otra de las especies común en nuestra zona es Capsella bursa pastoris, conocida comúnmente con el nombre de bolsita de pastor. Como vemos en este caso es una planta que también va a crecer en los primeros estadios en forma rosetada o arrepollada, ¿sí?
con lo cual va a sacar varias hojas todas juntas a nivel del suelo. Las hojas tienen una característica, es que las primeras hojas van a ser de borde entero y las siguientes empiezan a tener accidentes o ese tipo de divisiones, ¿sí? Que en general no son iguales en todas las hojas que vamos viendo. A esto se lo denomina como dimorfismo foliar, ¿sí? O sea que las hojas tienen diferentes tipos de accidentes. Como dijimos, va a crecer a nivel del suelo y cuando llegue a floración va a elongar justamente esa vara que va a tener las flores que vemos en la parte inferior izquierda. También por pertenecer a la familia de las brasicáceas crucíferas como el mastuerzo, presenta flores con 4 pétalos en forma de cruz, que en este caso son blancas, un poquito más grandes de tamaño que la anterior. Y el fruto, como vemos ahí, es una silícula, ¿sí? Es un fruto bastante corto y achatado. Bien, ¿qué preparaciones podemos llegar a hacer con bolsita de pastor? En general, las hojas frescas pueden ser consumidas en ensaladas, pueden agregarse a diferentes preparaciones como sopas o guisos, o también pueden hacerse fritas o rehogadas acompañadas con algún tipo de condimento, como podría ser, por ejemplo, la salsa de soja. Los frutos inmaduros pueden consumirse en picles y las semillas pueden ser utilizadas también como condimento o molidas para harina. Otro dato o comentario es que las semillas pueden remojarse, ¿sí? Para hacer que germinen o producir los brotes que pueden agregarse también a ciertas preparaciones como ensalada o algún tipo de sándwich. Otra de las especies de malezas también con propiedades nutritivas y que puede resultar comestible es la conocida como Stellaria media o capiquí. Esta es una especie que, como vemos en las imágenes, tiene hojas simples, ¿sí? Hojas opuestas, o sea que van a ser una hoja justo enfrentada con la otra. Son hojas enteras de borde simple. Y van a crecer también con un porte rastrero, o sea que van a cubrir como un manto toda la superficie del suelo. Son hojas muy tiernas, ¿sí? Como característica de esta planta y para poder identificarla, como se ve en la parte inferior derecha, los tallos tienen solo una hilera de pelos, o sea que si quisiéramos girarlos a contraluz, veríamos que en algún lugar tiene una estela, de ahí viene el nombre de estelaria, o hilera de pelos. Las flores son de color blanco, de tamaño también muy pequeño y, como decíamos, es una especie que tiene una consistencia muy tierna. En cuanto a las recetas que podemos llegar a hacer con capiquí, estas son muy variadas. Tanto las hojas, tallos tiernos y flores pueden ser consumidos en ensaladas o pueden también ser cocidos o hervidos para diferentes preparaciones. Una de ellas, por ejemplo, que dejo ahí para que después puedan realizarla, es la sopa de capiquí, ¿sí? No vamos a detallar toda la preparación en este momento para que no lleve tanto tiempo, pero bueno, ahí le quedan todos los pasos que pueden llegar a seguir entonces para hacer esta sopa. Aquí tenemos otra receta más, ¿sí? Todas estas recetas y preparaciones las he ido encontrando en diferentes publicaciones, ¿sí? Diferentes libros que han sido editados a nivel nacional y también algunas páginas de internet, por lo cual hay mucha información referida al respecto. Dejo entonces aquí una segunda preparación de sopa crema que puede realizarse con la especie capiquí. Bien, otra de las especies muy conocidas y que quizás muy pocos sabíamos que podían llegar a ser consumidas es el caso de los tréboles, en este caso Trifolium pratense, más conocido como trébol rojo. ¿Qué características podemos llegar a tener en cuenta para identificar estas especies? Bueno, en general son especies de hojas que denominamos trifoliadas, porque cada una de estas hojas, que en general no son hojas simples, sino hojas compuestas por 3 folíolos. Pueden llegar a tener una mancha de color blanco en el centro. Son hojas que tienen pelos en toda la superficie y eso nos va a servir para diferenciarlo del trébol blanco, que es otra especie que veremos a continuación. Las flores entonces están agrupadas en esos pequeños glomérulos, ¿sí? Son de color rosa.
Y bueno, como decíamos, para diferenciarlo entonces, estas hojas trifoliadas que pueden llegar a tener la mancha y la presencia de pelos o pubescencia tanto en la superficie de las hojas como en los tallos. También es una especie que va a crecer a nivel del suelo, no va a tener mucha más altura de unos 7 a 10 o 12 centímetros. Tenemos también a Trifolium repens, conocido como trébol blanco comúnmente. En este caso también tenemos estas hojas trifoliadas o compuestas por tres folíolos que, fíjense que a diferencia del anterior, no tienen presencia de pelos o pubescencia tanto en las hojas como en los tallos. También podemos llegar a encontrar en el trébol blanco esa mancha de color blanco en las hojas. A su vez, las flores también van a estar agrupadas en esta inflorescencia en forma de glomérulo o redondeada, que en este caso las flores son de color blanco. Es una especie perenne que la vamos a encontrar también creciendo a nivel de la superficie del suelo, en este caso todavía con menor altura que en el caso anterior. Es una especie que en general no va a sobrepasar los 5 a 7 centímetros de altura. Bien, ¿qué preparaciones podemos llegar a encontrar tanto con trébol rojo, como dice acá, como también con el trébol blanco? Las hojas pueden ser consumidas crudas en ensaladas mixtas o pueden agregarse a algún tipo de sándwich. También se pueden dejar en remojo con sal por unas horas si es que estuvieran muy duras como para tiernizarlas. Y las flores, tanto frescas como desecadas, pueden llegar a utilizarse en infusiones para té. También pueden realizarse caldo o sopa, cociendo las flores de trébol con diferentes tipos de hortalizas como achicoria, cebolla, sal y pimienta. Y en algunos lugares, por ejemplo como Japón, se cocinan tanto las hojas como las flores con algún tipo de condimento como la salsa de soja. Otra de las especies muy comunes, en este caso que podemos llegar a encontrar sobre todo en el césped o en bordes de caminos, es el caso de Taraxacum officinale, conocido comúnmente como diente de león. Es aquel en el cual cuando la inflorescencia, que en este caso es un capítulo, está maduro, vamos a ver que las semillas están acompañadas de una estructura denominada papus, que se conoce comúnmente como panadero, que son aquellas que van a servir a las semillas justamente para dispersarse con el viento. ¿Qué características podemos llegar a encontrar en esta especie? Bueno, es una especie que, como vemos aquí, también va a crecer a nivel del suelo, formando esta pequeña roseta, en la cual vamos a ver que van a salir varias hojas, pero no vamos a ver un tallo, sino que va a formarse esta roseta a nivel del suelo. Las hojas son hojas simples, como vemos en este caso, tienen esos pequeños accidentes, ¿sí? O como esas pequeñas entradas, ¿sí? En la superficie de la hoja, que para poder diferenciar a esta especie de las demás, vemos que esos segmentos que se forman apuntan hacia la base de la hoja, ¿sí? Como esas pequeñas colas de flecha van a apuntar siempre hacia la base. Una característica que tiene esta planta es que tiene látex. El látex es una sustancia de color blanquecino que vamos a ver que sale de las hojas o de los tallos si los cortáramos. Los tallos que van a llevar las flores, que en este caso es un capítulo, o sea que es una inflorescencia, que está formada por muchas flores pequeñitas. Los tallos son huecos, ¿sí? Y si los cortáramos también vamos a poder ver que sale esta sustancia blanquecina. En cuanto a las recetas o preparaciones, las hojas del diente de león son muy utilizadas en ensaladas, ¿sí? Se recomiendan, como dice aquí, finamente picadas si se trata de hojas más maduras o pueden estar menos tiernas. Y también pueden llegar a ser preparadas hervidas o rehogadas para hacer otro tipo de preparaciones como albóndigas, sopas, guisos, etc. Los botones florales inmaduros, ¿sí? O los pimpollos se pueden comer crudos, al vapor o diferentes tipos de preparaciones. Y las flores maduras también podrían llegar a consumirse rehogadas o fritas. Como vemos más abajo, tenemos los datos, ¿sí? De todas las proteínas y minerales y diferentes tipos de sustancias que podemos llegar a encontrar en esta especie.
Dejo aquí también 3 tipos más de preparaciones para que puedan leerlos después con tranquilidad y poder disfrutarlas, como sería la tortilla de diente de león, ensalada con diferentes tipos de agregados que podemos sumar a esta especie y buñuelos de diente de león. ¿Sí? A tener en cuenta que es una especie muy común que la podemos llegar a encontrar y colectar tanto en parques y jardines como en bordes bordes de calles o rutas. Otra especie de maleza que puede llegar a tener propiedades y que inclusive en algunos países como España es bastante común consumirla es Cichorium intybus, conocida como achicoria silvestre. Como vemos en la parte basal, ¿sí? En la parte inferior izquierda, la planta se caracteriza también por crecer a nivel del suelo, las hojas van a salir todas en forma rosetada o repollada, son hojas enteras, ¿sí? Que pueden llegar a tener el borde con algún tipo de diente o crespo, y en general también presentan pelos o pubescencia en toda la superficie de la hoja. Son hojas que tienen una consistencia intermedia, no son tan tiernas como una lechuga, sino que pueden llegar a ser un poquito más gruesas. Ya una vez que pasan a la etapa reproductiva, van a elongar estas varas florales y que van a llevar flores que en este caso es un capítulo también, es una especie que pertenece a la familia de las asteráceas, o sea que en ese capítulo lo que tenemos son varias flores, todas en un mismo lugar. Las flores pueden llegar a ser en general de color celeste, ¿sí? Que es la variedad más común, pero puede haberlas también de color blanco o lila. Las preparaciones que podemos llegar a hacer con la achicoria silvestre: las hojas son comestibles crudas en ensalada o pueden llegar a hervirse también o cocinarse al vapor o fruta. Con los capullos florales también podrían prepararse, por ejemplo, picles. Dejamos también ahí los valores nutricionales que proveen tanto las hojas como las raíces, que también pueden llegar a ser consumidas. La especie Sonchus oleraceus, conocida comúnmente como cerraja, es una especie de la familia de las asteráceas que también posee látex o esta sustancia blanquecina que podemos llegar a ver al cortar tanto tallos, hojas y raíces. Es una especie que en los primeros estadios o en cuanto a plántula vamos a ver que tiene los cotiledones pequeños, ¿sí? Las hojas enteras. Una característica que la va a acompañar en cuanto a todo su crecimiento es el color. Es un color que se denomina glauco o un verde azulado, y la superficie de las hojas está cubierta por una presencia de cera o cerosidad que se denomina pruina, que al pasar los dedos sobre ella puede llegar a descubrirla. En cuanto a las características de crecimiento, vamos a ver que en los primeros estadios crece en forma rosetada o sacando todas las hojitas una muy cerca de la otra sin tener un tallo verdadero. En cuanto va pasando los estadios reproductivos, sí es una planta que va a elongar la cerraja, pudiendo alcanzar alturas de 70 centímetros a 1 metro. Y en la parte superior vamos a ver entonces la inflorescencia, que en este caso también es un capítulo que está compuesto de varias flores de color amarillo. Las preparaciones o recetas que podemos llegar a encontrar con cerraja: las hojas se pueden utilizar en ensaladas o pueden también ser cocidas para preparar distintos tipos de alimentos como croquetas, revueltos o algún tipo de tortilla u omelette. Dejamos ahí también las características nutricionales en cuanto a contenidos de proteínas y minerales. Dejo también aquí otra preparación de ensalada de cerraja con albahaca, la cual van a poder preparar siguiendo las indicaciones. También es una especie que vamos a encontrar muy comúnmente creciendo en los parques o en bordes de caminos.
Volviendo a lo que sería la familia de las crucíferas o brasicáceas, tenemos especies muy comunes como malezas de cultivo, sobre todo en esta época de cultivos invernales como trigo o cebada, que en este caso es Brassica rapa o conocida también comúnmente como nabo. Son especies que vamos a poder identificar a nivel de plántula, ya que tienen los cotiledones, estas dos primeras hojas entonces que dijimos que estaban preformadas en la semilla y que va a ser lo primero en emerger. Los cotiledones son de forma acorazonada. En el caso del nabo vamos a poder distinguirlo ya que tiene solo la nervadura central marcada en ese cotiledón. Ya después las hojas van a ser simples, enteras, pueden llegar a tener algún tipo de accidente o división en el borde y tiene presencia de pelos que denominamos como pelos mamelonados. Van a ser pelos que en la base tiene como una pequeña vesícula o granito, lo cual nos va a servir para diferenciar esta especie de otras cercanas. También va a crecer en un primer estadio formando una roseta ¿sí? En la base, la cual va a tener varias hojas y a medida que pasa el estadio reproductivo van a elongar los tallos florales, los cuales en este caso pueden llegar a alcanzar una altura de alrededor de 1 metro. Esos tallos florales van a llevar en la parte superior las flores, que en este caso son de color amarillo, muy llamativas, también formadas por 4 pétalos en forma de cruz. Otra de las especies, también muy emparentada con la anterior, también de la misma familia, es Raphanus sativus o nabón. También vamos a ver en esta especie los cotiledones de forma acorazonada, pero en este caso, a diferencia del anterior, vamos a ver que no solo la nervadura central del cotiledón está marcada, sino que también las laterales. A nivel vegetativo, vamos a ver que, al igual que en el caso anterior, como vemos en la parte inferior izquierda, las hojas van a crecer a nivel del suelo, formando esta roseta. En este caso, si bien podemos tener pubescencia o pelos de forma aislada, nunca vamos a tener esa pequeña vesícula o ese granito que veíamos que formaban los pelos mamelonados en el caso anterior. También es una planta que va a elongar en altura sus tallos florales cuando pase el estadio reproductivo, en este caso con una altura sensiblemente inferior que puede sobrepasar el 1,10 m, 1,20 m de altura, y las flores van a ser en este caso también formadas por 4 pétalos en forma de cruz, pero de color lila violáceos hasta algunas de color blanco. En cuanto a las recetas o preparaciones, las hojas y tallos tiernos pueden ser consumidos en ensaladas o también pueden ser cocidos y asemejar a lo que sería la acelga o la espinaca en diferentes tipos de recetas. Las flores o los pimpollos florales, cuando aún están inmaduros, pueden llegar a prepararse de forma similar al brócoli. También las semillas maduras pueden ser molidas y resultar como condimenticias. Dentro del grupo de los cardos, también siguiendo con la familia de las asteráceas o compuestas, tenemos a Cirsium vulgare, conocido con el nombre de cardo negro. Vamos a ver en los cardos una característica muy especial que es la presencia de espinas tanto en el borde como en la superficie de la hoja. En este caso vemos que las plántulas sí van a tener las hojas que en unos primeros estadios muy iniciales van a ser enteras, pero luego van a tener esa presencia de accidentes o pequeñas incisiones en el borde de la hoja. Toda la superficie de la hoja, el haz o la parte de arriba de la hoja va a estar cubierta de pelos suaves mezcladas con pelos rígidos, lo cual va a hacer que la hoja sea áspera. En cambio, en vez de la hoja, toda la superficie va a estar cubierta de pelos suaves. También en los primeros estadios va a formar una roseta basal en la cual vamos a ver muchas hojas que crecen a nivel del suelo. Luego va a elongar los tallos florales, los cuales van a superar el 1,50 m de altura. Y en la parte superior van a tener los capítulos que van a estar formados por muchas flores de color rosa a lila pálido. En cuanto a las preparaciones que podemos llegar a preparar con el cardo negro, tenemos que los tallos tiernos, los botones florales y las hojas pueden llegar a ser consumidos tanto crudos como cocidos. Las raíces también
primer momento, pueden ser consumidas tanto crudas como al rescoldo, o sea, cocinadas a las brasas. Para poder comer lo que serían los tallos florales hay que pelar la planta, con un cuchillo se van sacando las espinas para de esta manera que quede lista lo que sería la médula o la parte central del tallo que va a poder ser consumida en este caso luego de hervirse por aproximadamente unos 20 minutos. Luego pueden sazonarse con sal, manteca, mayonesa o diferentes tipos de condimentos. Otro de los cardos también muy común es Cynara cardunculus, conocido como cardo de Castilla. En este caso, si bien a nivel de planta muy pequeñita, las hojas son enteras, luego vamos a ver que son hojas que se dividen mucho, o sea que tienen muchos accidentes o incisiones que van a llegar hasta la nervadura central. Una característica de esta planta es el color verde grisáceo, ceniciento que lo caracteriza, y las hojas que son de gran tamaño, ¿sí? Pudiendo sobrepasar los 30 centímetros de longitud. Es una planta perenne, por lo cual vamos a ver que de una estación a la siguiente la planta va a sobrevivir. La superficie de las hojas está cubierta también de espinas que en este caso van a ser de color amarillo o anaranjado. Cuando pasa al estadio reproductivo va a elongar las varas florales, ¿sí? Que en este caso van a alcanzar el 1,30 m, 1,40 m de altura, y en la parte superior van a llevar los capítulos de gran tamaño que van a estar formados por varias flores y vamos a ver las brácteas, ¿sí? Que van a rodear toda la parte basal de este capítulo, muy parecidas a lo que serían los saucauciles comprados. En cuanto a las recetas que podemos preparar, en caso similar a lo que veíamos para el cardo negro, con el cardo de Castilla, tanto las hojas, flores como los pedúnculos jóvenes, ya sea crudos o cocidos, pueden ser consumidos lo mismo que las raíces peladas. Otro de los cardos es Silybum marianum, conocido también como cardo lechero. Una característica muy particular de esta especie para poder diferenciarla, también vamos a ver que todo el borde de la hoja está cubierto de espinas, pero la hoja es de color verde con manchas de color blanquecino, de ahí que viene el nombre de cardo lechero. Es una especie que va a tener las hojas enteras, también con incisiones o accidentes en los bordes, hojas que van a formar en un primer momento una roseta basal, pero que luego van a elongar también los tallos florales que van a llevar en la parte terminal los capítulos. En cuanto a las preparaciones, las hojas tiernas, después de eliminar las espinas, se pueden comer crudas en ensaladas o también cocida, al igual que los tallos jóvenes y las raíces. Si desea quitarles el amargor, pueden ser hervidos previamente con sal. Las flores inmaduras se preparan hervidas como los alcauciles. Otra maleza muy común es Chenopodium album, conocida como quinoa, especie emparentada a Chenopodium quinoa, que es uno de los cultivos de la zona norte del país, ¿sí? En la cual se utilizan los granos como pseudocereal. En el caso de Chenopodium album o quinoa, una maleza muy importante y muy competitiva de cultivos de verano, vamos a ver que la plántula tiene hojas de forma deltoide o triangular, que como característica vemos que en las partes jóvenes sobre todo está cubierta por una presencia de como una pubescencia pulverulenta, como si estuvieran salpicadas con presencia de arena o una cierta arenilla que al pasar los dedos vamos a ver que se va a ir desprendiendo. Es una planta entonces que vamos a ver que puede alcanzar una altura de 1,50 m, 1,70 m final. Las hojas, como dijimos, son triangulares, de color verde, y esta presencia de esa pubescencia farinosa entonces en las hojas jóvenes. En cuanto a las preparaciones que podemos llegar a realizar con la quinoa, tanto las hojas como los tallos tiernos e inflorescencias pueden prepararse, por ejemplo, tanto cocidas como podría ser para preparar canelones con salsa blanca. En el caso de prepararse cocidas,
dan muy buen color a los tallarines verdes, como dice aquí, inclusive más color que la espinaca, ya que tiene menos cantidad de agua y liga mejor con la harina. También las hojas pueden comerse crudas y las semillas con frecuencia se utilizan como pseudocereal. Dejamos ahí también las características nutritivas de esta planta y una cierta precaución, como contiene algún antinutriente como es el ácido oxálico, no se recomienda ingerir más de 400 gramos por día de esta especie. Una especie que podemos encontrar comúnmente también en jardines o en quintas, sobre todo de ciclo más de verano, es Galinsoga parviflora, conocida como falsa albahaca por el parecido que tiene justamente con esta condimenticia. Vamos a ver que es una especie que tiene hojas simples, de borde dentado. Las hojas son opuestas, o sea que va a crecer una enfrentada con la siguiente. En este caso es una especie que vamos a ver que elonga sus tallos, ¿sí? Inclusive a nivel vegetativo, pudiendo alcanzar una altura de 30 a 40 centímetros. En la parte superior vamos a ver que se encuentran las inflorescencias, que en este caso también es un capítulo. Es una especie perteneciente a la familia de las asteráceas o compuestas, y los capítulos van a tener las flores centrales de color amarillo y las flores laterales de color blanco. Son muy pequeños los capítulos, de alrededor de 2 a 3 milímetros de ancho. En cuanto a las preparaciones, las hojas, tallos tiernos y brotes pueden ser utilizados para consumir crudos. También en muchos lugares suelen desecarse y una vez molidas pueden agregarse distintas preparaciones como sopas cremas o guiso. Y también en ciertos lugares las hojas frescas suelen licuarse junto con tomate para realizar una bebida fría. Una de las especies también muy conocidas como maleza y muy común en los parques y jardines es el caso de Urtica urens, conocida como ortiga. Es una especie que tiene las hojas simples con el borde bien dentado y que tiene una característica muy particular, que es la presencia de pelos urticantes que al rozar la planta van a romperse y justamente dejar salir esa sustancia irritante que va a hacer que arda al contacto con ella. Es una especie que puede llegar a alcanzar los 30 o 40 centímetros de altura. Las hojas son opuestas, como dijimos, con el borde bien dentado, pero que al ser consumidas, ¿sí? Al ser calentadas, esos pelos urticantes se van a romper, por lo cual en diferentes tipos de preparaciones no hay que tener ningún tipo de miedo con esa sustancia urticante, ya que desaparece con la cocción. En cuanto a las recetas que podemos llegar a preparar con ortiga, las hojas tienen un uso muy similar a lo que sería el de la espinaca. Especialmente podemos llegar a prepararlo en sopas, buñuelos, agregarlos a la tarta. Requieren pocos minutos de hervor o pueden cocinarse también al vapor. En cuanto a una precaución a resaltar es que al momento de colectarla usar guantes o algún tipo de paños. Dejo ahí también presente una receta de sopa crema de ortigas. Una maleza muy común también de ciclo de verano es Portulaca oleracea, conocida como verdolaga. Es una especie que vamos a ver también creciendo a nivel del suelo, de porte rastrero, con hojas enteras, de forma espatulada. Son hojas carnosas, ¿sí? O de consistencia similar a las crasas, estas plantas que se utilizan de forma ornamental. Los tallos suelen ser de coloración rojiza y las flores, como vemos en este caso, son pequeñas, de 3 a 4 milímetros de diámetro, de color amarillo. En cuanto a las recetas o preparaciones que podemos hacer con verdolaga, todas las partes tiernas pueden consumirse en ensaladas o también cocidas pueden agregarse a preparaciones como sopas o guisos. Posee un alto contenido en ácidos grasos omega 3, así como también mucha cantidad de proteínas y minerales. Es una especie que antiguamente era consumida sobre todo en países como España o Italia. Dejo aquí dos preparaciones más que pueden realizarse, como el huevo frito sobre colchón de verdolaga o algún tipo de ensalada con otros materiales.
Dejo aquí también otra especie que, si bien no es utilizada como alimenticia, es muy común en la zona, podemos llegar a colectarla, y hay dos especies muy parecidas, ¿sí? Una es Matricaria recutita, o la verdadera manzanilla, y hay otra muy similar que es Anthemis cotula o falsa manzanilla. Dejo entonces las características que les pueden servir a nivel reproductivo para diferenciarla, ya que es una especie muy utilizada que podemos llegar a consumir en infusiones. Las dos especies poseen las hojas muy divididas, ¿sí? Son hojas enteras, pero fíjense que los segmentos en los cuales termina dividiendo resultan muy pequeños o muy angostos. En el caso de la manzanilla va a tener un olor característico, bastante dulce, mientras que en el caso de Anthemis cotula no tiene un olor particular. Ya a nivel reproductivo, que es el momento en el cual pudiéramos colectarlas, las inflorescencias, y que en este caso también es una asterácea, por lo cual eso que vemos ahí es un capítulo formado por muchas flores. En el caso de Matricaria recutita o manzanilla, si hiciéramos un corte longitudinal, veríamos que la parte central del capítulo es hueco, mientras que en la falsa manzanilla la parte central del capítulo es macizo. Entonces, de esta forma podríamos diferenciarla y poder realizar una correcta identificación y colectar esta planta que, como mencionáramos anteriormente, puede ser usado tanto en infusiones como para uso cosmético. Bueno, ya como para finalizar, dejo la bibliografía y algunos de los materiales más importantes en los cuales me centré para realizar esta pequeña capacitación. Yo no trabajo en particular en este tema, sí en malezas, pero más básicamente enfocado hacia el cultivo, por lo cual he realizado la consulta a varios materiales que hay muy importantes, publicaciones muy lindas a nivel país, como es el caso de los libros de Rapoport, en los cuales ha trabajado por ejemplo, con Ángel Marzoca en colaboración. Y bueno, hay muchas publicaciones tanto a nivel nacional como internacional en las cuales van a poder encontrar varias recetas que podemos llegar a preparar con estas especies, que como decíamos son especies que podemos llegar a colectar y que muchas veces podemos tener presentes inclusive en nuestra propia casa y que no sabíamos que podían llegar a consumirse. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo disponible para cualquier tipo de consulta.